Hasta el 15 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud confirmó que existían 152.428 casos confirmados y 5.730 muertos en todo el mundo por el coronavirus. El 18 de marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele anunció el primer caso de COVID-19 en El Salvador. El actual brote de enfermedad por coronavirus COVID-19, que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, ha puesto en alerta máxima a toda la humanidad. ¿Qué es el COVID-19? Este es un proceso viral. La familia de los coronavirus es conocida desde hace muchísimo tiempo. Pero el problema de esta cepa es que es un poquito más virulenta porque es transmitida de animales a humanos. Y más que todo el riesgo de este virus es que es bastante contagioso. Se contagia más rápido que una influenza común y por lo tanto las complicaciones están en menor tiempo y más que todo en las personas que tienen riesgo, como personas diabéticas, hipertensas, que tienen enfermedades crónicas, más que todo, es mayor el impacto. Esto comenzamos a tener información y actualmente existen varias fuentes que podemos consultar. Los tres primeros informaciones provienen del Servicio de Salud Pública de la República Popular de China, que realizaron estudios en hospitales universitarios. El primero nos habla de los 99 pacientes iniciales que atendieron en ese hospital, el otro una serie de 150 pacientes y finalmente el estudio publicado con fecha 11 de febrero, en donde ya nos da una observación a nivel nacional en China sobre cerca de 72,000 pacientes. Entonces ellos fueron estudiados desde el punto de vista estadístico y este estudio nos genera la primera gran información donde podemos ya hablarle, mire, la enfermedad se va a comportar así, así, así. Han estado saliendo otros estudios en otros países. Obviamente son más cortos. El último que ha salido ayer publicado ya fue Singapur, publicando su experiencia con los 18 pacientes. Pero ¿qué les puedo comentar yo de esta situación? ¿Qué sabemos hoy? Como les decía en el inicio, cuando se da a conocer el problema, la circunstancia era que esperábamos una enfermedad de alta letalidad, que por el hecho de ser nuevo, la humanidad, todos los seres humanos somos susceptibles a padecer la infección, porque nunca ha estado en contacto con nadie, no hay memoria inmunológica, no hay anticuerpos protectores. Entonces, básicamente la susceptibilidad, la posibilidad de padecer la infección es universal. Eso desde ya nos decía que este problema nos comprometía a todos. Luego venía la situación del riesgo de morir de esta enfermedad, la letalidad. ¿Cómo se propaga la COVID-19? De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas que pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro o 3 pies de distancia de una persona que se encuentra enferma. Tiene como todo proceso viral un periodo de incubación. El de esta va más o menos entre 5 y 24 días, se dice. Y hay gente que han detectado que solo son portadores. Eso quiere decir que tienen el virus pero no desarrollan los síntomas. Y hay otras personas que sí desarrollan los síntomas. Y los síntomas son
secreciones así como una gripe o influenza común, ¿verdad? Resfriado, tos, y dependiendo de la virulencia de este virus, porque se han encontrado 2 cepas, es que se va complicando en bronquitis, neumonía, y si la neumonía es muy intensa, llega a una insuficiencia respiratoria y hay necesidad de intubar a las personas y meterlas a cuidados intensivos. El último dato que teníamos de enfermedad por coronavirus, el MERS, cuyo índice de letalidad es del 36%, altísimo, 36 de cada 100, ¿verdad? Irían a fallecer. Entonces nos esperábamos una circunstancia como esta, y luego que lo que estaba sucediendo en China, solo nos enterábamos a través de ciertas informaciones no oficiales, y hablaban de cosas realmente terribles. Pero ya el estudio nos muestra entonces una medición de carácter científico del fenómeno. Y entonces ahí, ¿qué nos muestra? Nos muestra que, en primer lugar, aproximadamente entre el 80 y el 81% de todas las personas que adquieren la infección van a desarrollar un cuadro clínico de leve a moderado, que ni siquiera va a requerir hospitalización. Pero hay otro porcentaje, ese otro 15, 20, el otro porcentaje del 100%, van a desarrollar una enfermedad grave, que en un 5% de los casos, en un margen más estrecho todavía, va a caracterizarse por producir una neumonía muy severa, con situaciones como que abarca ambos pulmones, con riesgo de muerte por la neumonía y por otras complicaciones que causa la reacción de la presencia del virus en nuestro organismo. De forma que entonces nos queda y que es bien interesante que esa letalidad, esa capacidad de morir, se concentra, de los 60 años hacia arriba, va subiendo progresivamente. Lo que por lo menos a mí me llama la atención es que, si se fijan en las estadísticas, en los menores de 16 años es muy poca la afección. Todavía no se sabe por qué, me imagino yo que eso lo deben seguir estudiando los científicos, pero eso se ha detectado, que si se fijan en niños casi no hay incidencia. La mayoría es en personas de los 40 años en adelante, y sobre todo las mayores complicaciones son en las personas de 60 años en adelante. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Según la Organización Mundial para la Salud, los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contrae la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las personas que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Nosotros tenemos un sistema de salud tan deficiente que no somos capaces ni de suplir la necesidad del día a día. Yo no estoy hablando de algo de ahora, es algo que no se mejoró en los últimos 30 años de historia del Salvador. Nadie lo ha mejorado, nadie realmente hizo algo concreto, y mucho peor quedó después de estos últimos 10 años de oscuridad que acabamos de terminar, ¿verdad? Y entonces, es algo que no se va a revertir en 6 meses ni en un año, definitivamente. Entonces, pero también debo aclarar que ninguna nación en el mundo, absolutamente ninguna, se encontraba en capacidad de enfrentar una situación como esta, y que ha dependido mucho de una respuesta que requiere iniciativa, que requiere creatividad, que requiere experticia para hacerle frente. Es así como podemos hablar
que la respuesta que los chinos, que la sociedad china ha dado a esta situación ha sido admirable, titánica. Y a este punto está en vías de controlarse ya, tanto que cada día se reportan menos pacientes infectados. Entonces es algo realmente de admirar. Pero también ha habido situaciones complejas, como Italia, por ejemplo, en donde en una nación desarrollada esto se volvió algo al momento incontrolable y con gravísimas repercusiones. Entonces va a variar según la situación. Nadie estaba capacitado, pero y no es cuestión que nosotros vamos a esperar a hacer milagros en tiempo. ¿A qué punto actualmente estamos nosotros preparados para atender las necesidades de atención de pacientes ya enfermos en este país? Algo que a este momento nadie tiene información clara fuera de las autoridades, porque se ha sabido que se han determinado 5 hospitales, creo, en donde se van a atender los pacientes, pero nada fuera de eso. No hemos visto unidades de cuidado. Se ha dicho que se están comprando nuevos equipos y otros preparativos, pero no lo hemos visto en la práctica. Es de esperar que se estén tomando medidas en ese sentido, porque realmente es complejo. Desde marzo de 2020, el gobierno de El Salvador tomó medidas preventivas para frenar la llegada del nuevo coronavirus al país. Constantemente, representantes del gobierno anunciaron las disposiciones de contención del virus, que progresivamente fueron aumentando en términos restrictivos. Nosotros como país no estamos aislados, estamos en el mundo y desde el 16 de enero estamos trabajando activamente para prepararnos, para estructurarnos, para suplir todo lo que no teníamos, como las oficinas sanitarias internacionales, como la cantidad de cámaras que necesitamos, los termómetros láser, los equipos de ventilación en los hospitales. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando para tener ese equipamiento y para tener el recurso humano y los protocolos adecuados. Nos hemos preparado entonces integralmente para dar respuesta. Estamos realizando acciones nunca vistas, como la que se están haciendo en el Aeropuerto Internacional de sanitización total, ¿verdad?, con productos de alta tecnología para poder apoyar en ese trabajo de prevención y de aislamiento de cualquier tipo de bacteria. Tenemos además con educación ya trabajados los protocolos de respuesta ante cualquier situación que nos llevara a suspender clases. Tenemos nosotros con aduanas protocolos especiales y relaciones internacionales también sigue trabajando con nuestra población en el exterior. Las medidas fueron siendo más estrictas. El 11 de marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele anunció una cuarentena que implicó restricciones totales de ingreso al país para personas extranjeras y para los salvadoreños o diplomáticos radicados en El Salvador. Significó pasar por un periodo de cuarentena para evitar un posible contagio de la población en caso de que estas personas vinieran con el virus. La disposición no fue tomada con beneplácito por quienes la vivieron, ya que tuvieron que pasar sus primeras horas de aislamiento en malas condiciones. ¿Ha ido a otro país? Cuba. Pero se siente bien, no ha tenido dificultades. Se mueren más niños por diarrea todos los días que gente con coronavirus. Chau. Hay que prevenir. Chau. No, de ustedes. Es importante que la población no tenga miedo porque este gobierno está trabajando de manera articulada, con claridad, ante el coronavirus. Tenemos médicos, enfermeras, hospitales, recursos capacitados y con los protocolos actualizados y realizándolos constantemente para estar preparados ante cualquier posible caso. A la población también llamarle para que se sume a todos estos esfuerzos, que se sume a todas estas acciones, porque al final lo más importante es el conocimiento de esta nueva enfermedad para obtener una prevención y limitar la transmisión ante la llegada de Esas buenas medidas que estábamos implementando, otra de las buenas medidas, el ir restringiendo progresivamente la entrada de extranjeros provenientes de países donde el virus estaba circulando. Ustedes recordarán, primero comenzaron con China,
luego se incluyó Corea del Sur, Irán, Italia, Francia, otro país, Alemania, y en eso estábamos cuando de repente se da un giro a esa práctica que estaba muy buena, que estaba teniendo un buen impacto, y por orden del señor presidente, dice, hoy de todos los países ya no vamos a recibir extranjeros y los salvadoreños van a pasar a cuarentena de 30 días. Y entonces, desde el punto de vista técnico, uno se pregunta, ¿y de dónde ha salido ese tiempo de 30 días? Y su servidor me empecé a revisar, a actualizar, el presidente me puso a estudiar nuevamente y no encontré ninguna evidencia científica que dijera que unos pacientes se deberían de poner en cuarentena. La OMS, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Centro Europeo, el Centro para la Prevención de Enfermedades de China, establecieron que el periodo de cuarentena es de 14-15 días. La población civil comenzó a llevar ayuda a las personas en cuarentena, ante la denuncia de amigos y familiares que expresaron su malestar. Sin embargo, el gobierno comenzó a habilitar más centros de cuarentena y desalojó a quienes pasaron 2 días en malas condiciones. Trajeron desayuno, trajeron unas barritas de granola, pero se acabaron. Nosotros ni siquiera nos formamos porque los viejitos tenían que comer. El baño está emposado, no sé cómo se dirá el agua. Lo más peligroso, lo que a mí se me ocurre, ¿por qué nos mezclaron a toda la gente que viene de todos los países, que provienen de todos los lugares? De Italia. Gente de Italia, gente que viene de España y los que venimos de Guatemala y los que vienen de Honduras y los que vienen, a todos los mezclaron. Y miren, si estamos en un lugar donde no hay higiene, donde no hay comida, donde no hay ni siquiera protección en las ventanas para que entren los mosquitos, está topado de mosquitos, muriéndonos de calor, la gente se va a morir de otra cosa, no del coronavirus, men. Usted conoce a alguien en un medio de comunicación, que pasen y corran la voz y que vean de que aquí no hay ningún tipo de plan, no tienen ningún tipo de orden, no hay comida, no hay suficientes doctores, hay demasiada gente, no hay suficientes camarotes, yo estoy durmiendo en el suelo. Lo más importante, toda la gente que está aquí, que mezclados, a ninguno nos han hecho un examen para saber si tenemos o no tenemos coronavirus. Esas cosas son las que consideramos nosotros como gremio médico que han venido a hacer el problema más grande. Se ve que hay una improvisación de las medidas, ya no basadas en un plan, sino que en improvisación. Lo que está faltando ahorita, en cuanto a los centros de cuarentena, es la vigilancia a través de exámenes de todas las personas que están en cuarentena. No se está llevando a cabo un protocolo en estos momentos adecuado, porque cualquiera de estas personas que están en la cuarentena, casi 2.000 personas que están ahí, pueden estar asintomáticas, no tener ningún tipo de síntomas, pero ya albergar el virus, ¿entiendes? Y si ya lo albergan, pueden transmitir a otros. Entonces, los protocolos internacionales de cuarentena controlada significa que si usted está en cuarentena, yo todos los días tengo que examinarle, y no solo la toma de temperatura, también al menos lo ideal en países con recursos, les hacen por lo menos cada 3, cada 4 días la prueba para detectar la presencia del coronavirus, del COVID-19 o del SARS-CoV-2, que es el agente que produce el COVID-19. La amenaza del nuevo coronavirus llevó al presidente de la República a declarar alerta roja y a solicitar la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa un estado de emergencia y un estado de excepción, para contar con autonomía en decisiones encaminadas a prevenir la llegada del virus al país. Esto generó un debate que finalizó con la aprobación de su petición con ciertos matices que propuso el Congreso, aprobando una ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. La Alcaldía de San Salvador, así como las demás municipalidades, retomaron la iniciativa de hacer campaña para prevenir la llegada del coronavirus al país.
El presidente Bukele, en cadena nacional de radio, televisión y redes sociales, anunció que construiría el hospital más grande de Latinoamérica en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, que contará con 300 camas de unidad de cuidados intensivos y 2.000 camas de hospitalización para tratamiento o atención masiva. Vamos a construir el hospital más grande de Latinoamérica que atienda la pandemia del COVID-19. Hemos instruido al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, al Ministro de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, a convertir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en el hospital más grande de toda Latinoamérica para atender esta enfermedad. Los salvadoreños y salvadoreñas deben mantenerse al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que pueden acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Se han registrado casos en muchos países de todo el mundo y en varios de ellos se han producido brotes. Las autoridades chinas y las de otros países han conseguido detener el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Quería llevar solo 3 mensajes muy breves en este aspecto. Uno de los puntos centrales desde el trabajo interinstitucional es la detección temprana de los casos y el abordaje de los mismos, y para eso trabaja todo este comité creado desde hace el Comité de Crisis Nacional, creado desde hace ya más de un mes, y que se ha venido trabajando intensamente en preparación, en disposición de equipos, instituciones, personal y demás. El segundo gran punto tiene que ver con el cuidado personal, y es el llamado que se ha hecho a que cada uno de nosotros tiene que tener cuidado. Será imposible contener la emergencia si cada uno no toma las medidas correctas. Y el tercer y último punto tiene relación con los mensajes comunitarios, no informar lo que no corresponde, utilizar fuentes oficiales de información, y solamente así podemos controlar la enfermedad. Seguiremos trabajando en la medida en que aparezca en los países. La información estará disponible en las páginas oficiales de la OPS, la OMS, y es lo que se ha venido haciendo y se seguirá haciendo en este y en los demás países de la región de las Américas. Este virus creció de una manera exponencial que nadie previó al comienzo del 2020. Tanto países industrializados como los países en desarrollo han sido víctimas de esta pandemia que sigue azotando a la humanidad. Toques de queda y una cultura de higiene y aislamiento parecen ser el primer recurso que se tiene para frenar su propagación. Las consecuencias sociales, económicas y salúbricas permanecerán por mucho tiempo, y ante la crisis que ha generado en los sistemas de salud de países con economías fuertes, no queda más que cuidarse mutuamente y recordar que la salud humana debe ser siempre la principal inversión que un Estado debe hacer para luego pensar en su desarrollo como sociedad.